Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad programada para los próximos 30, 40 minutos aproximadamente. Y va a ser un gusto charlar con ustedes e intercambiar opiniones o preguntas una vez finalizada la clase del día de hoy, que tiene que ver con el tema de cirugía oncológica. El cáncer ha sido denominado como un tsunami, ¿sí? El tsunami del cáncer. La frecuencia, la magnitud, el impacto que genera el cáncer en la sociedad es tan importante que ha sido comparado con un tsunami. Vamos a ver entonces, vamos a recordar con ustedes algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con los tratamientos del paciente oncológico. ¿Ok? Vamos a compartir acá entonces. Ok, si se está viendo la diapositiva. Sí, doctor. Se puede ver, gracias, gracias. Ok, entonces vamos a ver algunos conceptos relacionados con este tema de cirugía oncológica, oncología quirúrgica y sobre todo cuál es el rol actual de lo que significa el cáncer y las intervenciones quirúrgicas en los pacientes oncológicos. Esto salió publicado hace algún tiempo en la prestigiosa revista de la Sociedad Americana del Cáncer, la American Cancer Society, y nos hace reflexionar sobre el rol de la prevención, ¿sí? Para prevenir el cáncer, decía esta prestigiosa revista de la Sociedad Americana del Cáncer, visite a su médico una vez por año. Y esto es importante, por supuesto. Chequeos en salud, prevención, no esperar a tener síntomas o signos para ir al médico. Ese es un concepto que debemos cambiar. Ustedes como futuras generaciones de médicos tienen la oportunidad en cada momento que vean a un paciente de hacer educación para la salud, promoción, concientización, sensibilización y por supuesto empezando por ustedes mismos y por sus familiares. ¿Sí? Dice, para prevenir el cáncer, visita a su médico una vez por año y a su verdulero, frutero, etcétera, todos los días. ¿Sí? Qué importante que este primer concepto nos está diciendo ya que el cáncer es una enfermedad crónica y los estilos de vida de las personas están directamente vinculadas, relacionadas con la susceptibilidad y la aparición de tumores o de patología oncológica. Por supuesto que para comprender el cáncer, los principios básicos incluyen conceptos epidemiológicos, debemos conocer las bases moleculares. Hoy ya no solamente hablamos de medicina macroscópica, ya no solamente hablamos de medicina microscópica, ya no solamente hablamos de medicina clínica, sino que hoy hablamos de medicina molecular y genómica. Estamos en la era de los OMAS, ¿sí? En la era de la era genómica, proteómica, ¿ok? Entonces estamos en ese momento de poder hacer diagnóstico y explicaciones a ese nivel. Los principios terapéuticos, históricamente, la cirugía ha sido el pilar fundamental para el tratamiento del paciente con cáncer. Vamos a revisar algunos de esos conceptos el día de hoy. Pero el tratamiento del paciente con cáncer es complejo, es multifactorial y requiere de un equipo terapéutico, donde participa el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, clínico médico llamado en otros países, o médico oncólogo, el radioterapeuta, el que hace la terapia radiante del cáncer, y por supuesto otras especialidades como medicina interna, de la cual se deriva la oncología clínica, la oncología médica, patología oncológica, anátomos patólogos expertos en diagnóstico de cáncer, el médico radiólogo, que tiene que ver con hoy las tecnologías diagnósticas imagenológicas en cáncer, ya no solamente están limitadas a ecografías, radiografías convencionales, radiografías digitales, tomografías computadas, tomografías helicoidales multicorte, resonancias magnéticas nucleares, sino que hoy hemos entrado en la era del diagnóstico imagenológico oncológico dinámico, como es, por ejemplo, el PET CT scan.
tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Un estudio dinámico, un estudio en el que puede detectar células tumorales. El manejo del paciente con cáncer, por lo tanto, requiere de la participación de un equipo multidisciplinario. Si hubo alguna vez la época en que el médico hacía de todo, esa época se acabó hace mucho tiempo. El enfoque diagnóstico y terapéutico del paciente con cáncer requiere un equipo multidisciplinario. Eso es muy importante. Sospechemos cuando un paciente o un familiar es visto por un solo médico que hace de todo y quiere hacer de todo él solo. El enfoque del paciente oncológico, como de muchas otras especialidades hoy, requiere la participación de varios especialistas. Es por eso que ustedes deben formarse con ese enfoque y empezar a practicar el trabajo en equipo, no una teoría, sino la práctica. El trabajo en equipo es fundamental para el beneficio de los pacientes. En los últimos 15 a 20 años hemos visto la aparición de nuevos enfoques terapéuticos. Ya no solamente las grandes cirugías agresivas, con amputaciones, ya no solamente la quimioterapia convencional, ya no solamente la radioterapia con bomba de cobalto, sino que vamos a ver nuevos enfoques terapéuticos en el paciente con cáncer. El cáncer es definido como un conjunto de enfermedades de más de 140 entidades nosológicas que se originan en una célula normal. Es importante recordar que la célula tumoral se originó en una célula normal, que sufrió mutaciones, que alteró su ciclo mitoso, que se caracteriza por una proliferación descontrolada. Aquí estamos viendo una microscopía electrónica cómo una célula se está dividiendo en 2 y después en 4, en 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, hasta llegar a formar un tumor de 1 centímetro. Un tumor de 1 centímetro, ¿sí? 1 milímetro, luego 5 milímetros, 1 centímetro, etcétera, que es el límite para que sea detectable clínicamente. En 1 milímetro de tumor, un poco más pequeño que la cabeza de un alfiler, existen cientos de millones de células tumorales. Por lo cual es importante recordar la epidemiología, la salud pública, la medicina preventiva, por supuesto, que tiene que ver con todos estos factores, ¿no? Prevención, diagnóstico temprano, estos dos son fundamentales. El punto 1 y el punto 2 poco se habla en las escuelas de medicina. Entonces, ustedes tienen que cambiar porque la medicina del siglo XXI, para cuando ustedes se reciban y ejerzan, va a ser muy diferente a como la leyeron aquí en la escuela de medicina. Enfoque terapéutico del cáncer, el pronóstico de los pacientes, la supervivencia de los pacientes. Hay conceptos que se conocen como disease-free survival o sobrevida libre de enfermedad, progression-free survival, sobrevida libre de progresión, y overall survival, la sobrevida global, desde que se diagnosticó hasta que murió el paciente. ¿Okay? La sobrevida libre de enfermedad, desde que se diagnosticó, se trató y quedó libre de enfermedad. ¿Cuántos meses o años va a vivir sin enfermedad? Y por supuesto, un concepto fundamental hoy en la oncología moderna, que pesa igual que supervivencia o cantidad de días o de años, es el concepto de quality of life, calidad de vida. Por eso es que la rehabilitación hoy forma parte integral de los enfoques terapéuticos del paciente oncológico. Y el otro concepto que es importante es que hay pocas enfermedades que impactan tanto en el costo, economía de la salud, health economics, de las enfermedades crónicas, el cáncer y los pacientes en hemodiálisis o en diálisis por nefropatías crónicas son uno de los tratamientos más complejos y más costosos que existen hoy en la actualidad. Pero además de ser de alto impacto para la sociedad, para el gobierno, para los pagadores del sistema de salud, también afecta a la economía familiar, afecta a la persona. Y es por eso que actualmente se ha trasladado la mortalidad por cáncer de los países desarrollados, ahora está centrado en los países en vías de desarrollo. Esta problemática compleja es la que afecta al cáncer de manera global. En el año 2018 se liberó por Globocan. Globocan, las estadísticas de cáncer de Globocan, este es el lugar más importante para que ustedes consigan estadísticas actuales. Así que ustedes ponen en el Google
Globocan y van a encontrar allí una cantidad importantísima de datos actuales en los continentes. ¿Okay? Entonces aquí Globocan, las estadísticas más recientes que hay de cáncer a nivel mundial son del 2018. 2018 a nivel mundial. Aquí se fue publicado en 135 países, 36 cánceres, se publicó incidencia y mortalidad. Recordando que incidencia es el número de casos nuevos por año en una población X y mortalidad es el número de muertes provocadas por esa enfermedad. En conclusión, ¿qué dijo Globocan 2018? Miren, dice de que en el año 2018 los reportes de casos nuevos por cáncer ascendió a 18.1 millones de nuevos. 18.100.000 personas en el año 2018 fueron diagnosticados de casos nuevos de cáncer y un poco más de la mitad murió ese mismo año de cáncer. ¿Qué significa esto? Que la mortalidad por cáncer a nivel mundial sigue estando alrededor del 50, el 55, 60%. Para fines prácticos hoy, 1 de cada 2 pacientes con cáncer son rescatables, pero eso ocurre si se cumplen algunas características. Dice que el riesgo de incidencia acumulativa es que 1 de cada 8 hombres, 1 de cada 8 hombres durante su vida va a desarrollar cáncer y 1 de cada 10 mujeres puede desarrollar enfermedad durante su vida. Fíjense qué importante, independientemente de qué país vivan y de qué sexo sean, el cáncer es hoy por hoy la primera y la segunda causa de mortalidad en los países desarrollados y también en los países en vías de desarrollo. En el 2015, las estadísticas de nuestro país, Perú, dicen de que el cáncer superó a las enfermedades cardiovasculares, para luego después quedarse en segundo lugar en los años subsiguientes. Actualmente tenemos el gusto de que la publicación más reciente en nuestro país también es del año 2018, como comentaré luego. ¿Sí? En ese concepto, entonces, la célula tumoral ha sido el blanco de atención de diversos enfoques terapéuticos, pero tenemos que trabajar mucho con el tema de prevención en cáncer. Esta es una palabra que ustedes tienen que crecer y desarrollar durante su carrera. En el Parainfo, el Salón Auditorio del Ministerio de Salud, el 27 de diciembre último del 2019, fuimos invitados para comentar junto con la Dirección Nacional del Centro Nacional de Epidemiología y la gente de la OMS, OPS y otras autoridades del Ministerio de Salud, junto con en ese momento el viceministro, fuimos invitados para ser revisores y comentadores del libro de cáncer del Perú, año 2018, que con gusto lo tenemos disponible para compartir con todos ustedes. Esta es la foto justamente del 27 de diciembre del 2018, donde la Universidad Ricardo Palma estuvo presente y representada en esta reunión con diversas autoridades nacionales en relación a las últimas estadísticas de cáncer en nuestro país. ¿Sí? Este es el libro, que es el ASIS de cáncer, año 2018, que aquí están justamente siendo presentados. El doctor Manuel Loaiza, que es profesor de la Facultad de Medicina e investigador del Instituto de Investigación que yo dirijo, el INICIP, y el doctor Willy Ramos, que es el encargado de cáncer y enfermedades crónicas a nivel nacional, con el cual establecemos colaboraciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa para el cáncer en el Perú? 192.6 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Saquen su cuenta cuántos habitantes hay en Lima, 10 a 11 millones de habitantes, cuántas personas se esperan por año, y eso da que el año 2018 en el Perú, 66.000 peruanos, 627 casos nuevos fueron diagnosticados. Piensen ustedes en una población, en su mente, e imagínense 66.627 peruanos reunidos, todos con cáncer. Eso ocurrió solamente en el año 2018. ¿Y cuántos se murieron en ese mismo año? 32.551 personas fallecieron. Esto es la población, ¿no? Para la población de 32 millones de habitantes que tenemos. De estos 66.000, aproximadamente 32 a 33.000 fallecieron también ese mismo año. ¿Okay? Entonces ahí está la vigilancia del Ministerio de Salud
que nos informa al respecto qué es lo que está pasando. Eso trae un impacto importante en lo que se conoce años de vida saludable perdidos, ¿sí? Y hay un total de 5.315.558 de avisa, años de vida saludable perdidos por el tema del cáncer. Fíjense qué importante. Los cánceres con mayor carga fueron los de estómago, médula ósea, leucemia, cuello de útero, mama, pulmón, entre otros, ¿no? Y por supuesto recordarles que el tema cáncer también está relacionado con la infección, las infecciones oncogénicas. El cáncer gástrico nada más, que ocupa un lugar importante en nuestro país, está relacionado con Helicobacter pylori, muy importante, y tiene que ver con los hábitos y con la alimentación y el agua que se consume. El cáncer de cuello de útero, que ha sido por mucho tiempo el tumor número uno en la mujer peruana, cáncer de cuello uterino, relacionado con hábitos sexuales, estilo de vida, y un virus conocido como virus del papiloma humano, ¿sí? Y así como esos, hay otra gran cantidad de agentes infecciosos vinculados con tumores de hígado, con linfomas, entre otros. El cáncer, entonces, es un problema multifactorial en nuestro país y a nivel mundial. Cuando un paciente concurre a la visita o al consultorio y viene porque tiene una mama edematosa, eritematosa, asimétrica, indurada, etc., cuando miramos eso en estudios, vamos a ver que la piel por abajo está prácticamente invadida, está infiltrada y se ven células tumorales. Cuando vemos esto clínicamente y la paciente viene porque ya tiene un tumor palpable, esto unos 5 años atrás empezó el problema. Mínimamente, cuando un paciente viene a la consulta con un tumor de 1 centímetro o menos, 5 años atrás por lo menos ha estado creciendo en ese individuo. El cáncer hoy se conoce como una alteración genética de una célula. Se requieren por lo menos 4 o 5 mutaciones de la célula para dar finalmente la acumulación de células tumorales. Recordando que una célula tumoral se originó en una célula normal y por lo tanto la célula tumoral aprovecha y utiliza toda la maquinaria y toda la versatilidad de las células normales y de las células inflamatorias circundantes del tejido para poder facilitar su crecimiento, invasión, angiogénesis, metástasis, entre otras cosas. Miramos rápidamente esta animación como una célula maligna que se caracteriza por proliferación y va a facilitar la formación de vasos sanguíneos, se conoce como angiogénesis, va a invadir los vasos sanguíneos, va a ir a otros órganos y eso se conoce como metástasis. Esto es fundamental, las características de proliferación descontrolada, invasión locorregional, formación de nuevos vasos. Arriba de menos de 1 milímetro, el tumor tiene que hacer un switch a o forma vasos sanguíneos o va a la extinción. Y si forma vasos sanguíneos, empieza a recibir oxígeno, nutrientes y ahora adquiere la capacidad de diseminación a través de los vasos sanguíneos. Y eso llega entonces a hacer nuevas colonizaciones que se conocen como metástasis, es decir, invasión a distancia. Para que ocurra todo este proceso y el paciente dé manifestaciones del tumor primario y de tumores secundarios o metastásicos, pasa tiempo. No ocurre de la noche hacia el día o del día a la noche, sino que ocurre a través de meses o años para poder llegar a este punto. Y eso habla de la emergencia de heterogeneidad de células tumorales. Y es importante que ustedes recuerden que tenemos células tumorales en 2 lugares específicamente. Número 1, en el tumor primario, también denominado tumor primario, donde se localiza, donde se origina la célula tumoral, y las metástasis o células tumorales a nivel secundario. Para ir del tumor primario a los tumores secundarios a distancia, utilizan el torrente circulatorio o la sangre, ¿no? Por eso que el catálogo genético de las células tumorales está constituido por proliferación, hay factores de crecimiento, receptores, señales intracelulares. La célula tumoral pierde la regulación del ciclo celular, lo que se llama la pérdida de inhibición por contacto, el tumor sigue creciendo. Quizás la expresión tumoral sea un intento patológico de evitar el suicidio de las células y de ir a la inmortalidad o a la inmortalización de las células.
la regulación del ciclo celular con los checkpoints, ciclinas, oncogenes, etc. El fenómeno de inmortalización. De hecho, las células tumorales pueden ser inmortales porque el huésped muere, pero en cultivos celulares donde se le ha brindado nutrientes, oxígeno, condiciones, la célula tumoral continúa creciendo. También la replicación del DNA con las topoisomerasas, la evasión de la apoptosis con enzimas como las caspasas, efectores apoptóticos, la angiogénesis que ustedes han leído seguramente ya desde patología, la invasión y la metástasis con una cantidad de fenómenos como las metaloproteasas, las lamininas, las colagenasas, las integrinas, entre otros, ¿no? Esta imagen del crecimiento tumoral fue descrita por Gomper y se le llama crecimiento gompersiano. Fíjense qué interesante. La mitad de la vida de un tumor, la mitad de la vida de un tumor es cáncer indetectable. Cáncer indetectable. ¿Qué significa? Que el tumor está creciendo en la oscuridad, las células tumorales están proliferando, el individuo no siente nada, no tiene síntomas, no tiene signos y el tumor está creciendo. Primer concepto. Abajo de 10 a las 9 replicaciones, el tumor es indetectable. Cuando el cáncer se hace detectable, solo queda un pequeño periodo de tiempo entre que es clínicamente detectable y que el huésped muere, el individuo muere. El crecimiento es exponencial, logarítmico en la primera etapa. Luego después, cuando se hace clínicamente evidente, crece también, entra en una meseta y finalmente cuando el tumor lleva arriba 10 a la 12, 10 a la 14 o pesa más de 1 kilo el tumor, el individuo va al fallecimiento o a la muerte. Entonces, fíjense, esta curva es interesante, porque cuando detectamos a un paciente, generalmente por acá en estadio 3 y estadio 4, cuando ya está prácticamente cerca al estadio 4, hacemos una resección tumoral y podemos volver a este punto o podemos volver a este punto. Si volvemos a este punto y no hacemos nada después del tratamiento quirúrgico, las células tumorales van a entrar en proliferación acelerada, en un crecimiento exponencial. Esto se conoce como crecimiento gompersiano, que es cinética tumoral. Actualmente los genes juegan un rol fundamental en el tema del cáncer y ya veremos algunos ejemplos como el Breast Cancer 1, el Breast Cancer 2, que son genes de susceptibilidad tumoral. Hoy están relacionados con la aparición, por ejemplo, de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, tumores cerebrales, cáncer de ovario en las mujeres, entre otros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el tumor primario, que generalmente viene el paciente porque se toca un bulto o un tumor, o las tomografías o las ecografías nos muestran una masa tumoral, y en general cuando el paciente viene con signos y síntomas estamos prácticamente en una etapa avanzada, y cuando hay enfermedad a distancia. En ambos lugares hay células tumorales, tanto en el tumor primario como en las localizaciones metastásicas. Para el tumor primario en los estadios tempranos, la cirugía juega un rol fundamental y es la piedra angular para tratar al paciente con intención curativa. Digo intención curativa porque más del 50 al 60% de los pacientes operados por patologías oncológicas recaen o recidivan. La terapia radiante también se usa en los tumores primarios cuando no pueden ser operados o cuando la cirugía no ha sido completa y entonces la radioterapia, los campos de radioterapia pueden complementar y destruir células tumorales remanentes o persistentes en el lugar de la cirugía. En ese caso, la radioterapia básicamente lo que hace es adyuvar a la cirugía y va a disminuir la tasa de recaídas o de recidivas. Hoy las terapias sistémicas, como la quimioterapia, la quimioterapia, la terapia hormonal, la inmunoterapia, la terapia molecular, las terapias biológicas, etcétera, se usan tanto para el tumor primario como para enfermedades metastásicas. Sin embargo, en general, en las enfermedades metastásicas, cuando ya el paciente tiene un estadio 4 avanzado metastásico, los tratamientos locorregionales como la cirugía y la radioterapia tienen menor indicación. Los tratamientos pueden ser locorregionales, es decir, donde se encuentra el tumor primario. Por ejemplo, un tumor de lengua puede recibir un tratamiento quirúrgico locorregional. Un tumor de laringe puede recibir cirugía
locorregional y radioterapia locorregional, por ejemplo, pero la enfermedad a distancia en general requiere de tratamiento sistémico. Se llama tratamiento sistémico porque se administra al paciente, va al torrente circulatorio y de allí a todo el cuerpo, ¿sí? Como veremos después, según la teoría de Fisher, los cánceres se consideran de entrada enfermedad sistémica. Quiero repetir este concepto. Según Fisher, que es uno de los padres de la oncología a nivel mundial, dice que debemos considerar a un paciente oncológico y debemos considerar al cáncer como una enfermedad sistémica de entrada. ¿Qué significa eso? Que lo que hemos aprendido de que el tumor pequeño crece en un lugar, luego va a los ganglios y de los ganglios salta al torrente circulatorio y después da metástasis, eso no ocurre siempre así. Existen tumores pequeños, de corta duración, anaplásicos, con alta capacidad de invasión y a veces saltan, en lugar de dar metástasis ganglionares, directamente dan metástasis a distancia. Entonces, por eso es que se debe considerar de entrada al cáncer como una enfermedad sistémica. ¿Qué significa eso? Que tenemos que usar la combinación de los enfoques terapéuticos en un paciente oncológico. El otro problema que tenemos en el tumor primario y en la metástasis es que el paciente puede responder inicialmente a los tratamientos, pero luego surge la resistencia. La resistencia y la toxicidad de los tratamientos son las limitantes muchas veces para que el tratamiento, para que el paciente obtenga curación o supervivencia ambuladas. Entonces, esto nos va dando conceptos importantes ya del rol del enfoque terapéutico combinado, multidisciplinario para el paciente con cáncer. En general, salir de una cirugía y decirle al familiar, su familiar está curado, puede ser no completamente cierto. Es muy importante saber que la cirugía busca el tumor macroscópico, pero el problema del paciente oncológico son las células tumorales que son microscópicas, que no son visibles y que no siempre podemos, ¿no es cierto?, visualizar en la cirugía inicial. Este es el caso de una paciente femenino que consultó porque tenía distensión abdominal repetitiva, porque sentía que los alimentos no le pasaban bien y encontramos en la tomografía computada masas multiquísticas a nivel abdominal, bilaterales, aquí se ve muy bien, masas multiquísticas con líquido libre. Había líquido libre en la cavidad abdominal. Este es el hígado, está rodeado aquí, si ustedes ven, por líquido libre. Aquí se ve parte del estómago, colon trasero, riñón, los riñones, y aquí se ven entonces las masas poliquísticas, multiquísticas, de un lado, y líquido libre, perihepático, en el otro lado. Esto nos mostró que la paciente tenía citis supraumbilical. Todos ustedes deben saber diagnosticar semiológicamente citis. No debemos depender de lo que significa nada más la tecnología, sino que todo empieza, la clínica es soberana. La buena anamnesis, y ustedes deben ser expertos en hacer una buena anamnesis, y el examen físico adecuado resuelve el 80 al 85% de los problemas médicos en cualquier área. Pero si ustedes no saben hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, entonces el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Esto es muy importante. Se extirparon masas ováricas, ahí ven ustedes. Ustedes pueden correlacionar lo que se veía aquí en tomografía, masas heterogéneas, multiquísticas, ¿sí? Aquí están. Y aquí en la anatomía patológica vamos a ver cómo se reflejan las lesiones multiquísticas, ¿sí? Bilaterales. Ahí está la cirugía que se extrajo de ambas partes. La biopsia por congelación, que es una de las formas que veremos luego de aplicación de la cirugía en el paciente con cáncer, es la que se practica dentro de quirófano. Cuando nosotros queremos tener una respuesta rápida dentro de la cirugía, se hace una biopsia por congelación. El patólogo participa del procedimiento, está a la espera, se saca la muestra, la biopsia o la pieza operatoria y el patólogo en cuestión de minutos hace congelación, nitrógeno líquido, observa las células al microscopio y nos dice con tumor o sin tumor, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí la biopsia por congelación de esta paciente, lo que nos indicó fue carcinoma canalicular metastásico. Luego después
Ahí está cuando la paciente se hace la laparotomía exploradora, sale líquido acítico cetrino, entidad de esa ascitis a tensión que vemos aquí, una ascitis a tensión con distensión abdominal, de que la paciente llevaba varios meses con estos síntomas. Aquí tenemos la biopsia por congelación que nos da un carcinoma canalicular metastásico finalmente. Lo que no había visto es que esta mujer tenía un tumor de mama que no había sido diagnosticado y había dado metástasis ováricas bilaterales, que en algunos casos se conocen como tumores de Krukenberg. Los tumores de Krukenberg son colonizaciones a nivel de los anexos, ovarios y peritoneo, descrito inicialmente para los tumores de páncreas, de vesícula biliar y cáncer de estómago, pero también los cánceres de mama pueden dar metástasis a nivel de los ovarios y simular tumores bilaterales, que en este caso eran masas ováricas bilaterales, conocidos también como tumores de Krukenberg, ¿sí? Tumores de Krukenberg. El cáncer de mama puede afectar el hueso, el hígado, los pulmones, los ganglios. Por eso es que es importante que en la anamnesis y en la semiología nosotros busquemos estos puntos. Pero si no pensamos en cáncer, nunca vamos a diagnosticar un paciente oncológico. Se nos ha enseñado siempre que si viene un paciente de 60 años eh, que tiene tos y tiene hemoptisis, ¿qué pensamos? Pensamos en tuberculosis y no está mal, porque hay tuberculosis de manera importante. Pero dejamos el cáncer para exclusión. No tenemos el diagnóstico presente de que hoy la segunda causa de enfermedad y de muerte en el mundo es el cáncer. Al servicio que ustedes vayan hoy en los hospitales, al servicio que ustedes vayan, van a encontrar paciente oncológico. Van al servicio de neumología, cáncer de pulmón. Van al servicio de urología, cáncer de próstata y de vejiga, de riñón. Van al servicio de gastroenterología, cáncer de estómago, colon, de recto, ¿sí? Cáncer de hígado, cáncer de páncreas. Van al servicio de neurología, tumores cerebrales, ¿sí? Van al servicio de partes blandas, tumores de partes blandas. Es decir, hoy van a hematología, tumores hematológicos. Hoy, cualquier área, cualquier especialidad a lo que usted se dedique en el futuro, el cáncer va a estar presente. Se considera que para el 2025, uno de cada 4 personas tendrá alguien conocido con cáncer, ¿sí? Eso es a lo que vamos en el futuro. ¿Cuáles son los dos problemas del cáncer en nuestro país? Primero, es que el cáncer se diagnostica en un 70% en etapas avanzadas. ¿Qué significa esto? Que el paciente cuando llega para su tratamiento está en estadio 3 o 4, donde los resultados van a ser pobres, la calidad de vida va a ser deficiente, los costos van a ser muy elevados y la supervivencia es pobre en estos pacientes. El segundo problema, entonces, el primer problema es estadios avanzados. Pero este problema de estadios avanzados es la punta del iceberg. Vamos a ir un poco más en profundidad para ver qué es lo que está pasando. El otro problema es que no tenemos conciencia y cultura de diagnóstico temprano y de prevención. Estos dos elementos son fundamentales. Diagnóstico temprano. Me gustaría preguntarles, ¿a quién creen ustedes que consulta un posible paciente con cáncer en la primera oportunidad? ¿A quién consulta? ¿Quién ve en primer momento a un potencial paciente con cáncer? ¿El superespecialista oncólogo del nivel 3 del INEM? ¿O el médico general que está allá en la posta, en el centro médico, en atención primaria de la salud? Déjenme decirles que generalmente cuando un paciente con cáncer llega al tercer nivel o al especialista, 5 médicos lo han visto anteriormente. 5 médicos lo han visto. ¿Y qué han hecho? Le han dado tratamiento sintomático. Doctor, vengo a verlo porque tengo un nodulito en el pecho. El médico generalmente que lo ve, el médico de atención primaria, el médico general, etcétera, no ha sido formado para diagnóstico temprano y prevención del cáncer. Con suerte ustedes tienen una clase ahora dentro de la asignatura de cirugía de cáncer. No existe una asignatura que se llame oncología médica para que ustedes en el pregrado profundicen eso. Se espera que el perfil del egresado, del médico cirujano que sale de la universidad, sepa por lo menos diagnosticar
los principales 10 tumores en nuestro país. Sepa la historia natural de esta enfermedad, porque para hacer diagnóstico temprano no hay que esperar a que dé metástasis o que el tumor sea macroscópicamente visible. En ese caso, cualquiera lo diagnostica, hasta el kiosquero de la esquina sabe que es cáncer avanzado. Para poder diagnosticar el cáncer tempranamente, cuando aún no hay signos ni síntomas, tenemos que conocer la historia natural del cáncer. Entonces, muy importante, el tema de diagnóstico temprano. Ustedes, como futuros médicos, a pocos ciclos ya de egresar de la Facultad de Medicina, deberían preocuparse si no han recibido formación en la segunda causa de enfermedad y muerte en nuestro país. Y el tercer componente por el cual el cáncer provoca tanto desastre en nuestro país y en los países de desarrollo es porque hacemos poca investigación, invertimos poco en investigación en cáncer. Entonces, esto es fundamental que se trabaje. ¿Cómo vamos a cambiar el estadio avanzado del cáncer en nuestro país? ¿Con más médicos súper especialistas? No, lo vamos a cambiar con médicos generales, médicos de familia, médicos de atención primaria, que sean formados con los conceptos fundamentales en oncología, porque ellos son los primeros que ven a un potencial paciente con cáncer. Entonces, no es nada. Ese médico que ve a una paciente de 45 años que le dice, tengo un nódulo en el pecho, el médico piensa, yo sé hacer semiología de mama, me enseñaron a hacer semiología de mama adecuadamente, sé palpar, sé evaluar una mama, sé palpar la axila buscando ganglios, la región supraclavicular, sé qué estudio tengo que pedirle a esa paciente de acuerdo a su edad para saber si tiene o no tiene un tumor, sé cómo referenciarlo con el especialista para que esa paciente no se quede 6 meses, un año más dando vuelta hasta que viene por segunda, por tercera y por cuarta. Y ahora viene ya porque tiene dolor en los huesos y tiene metástasis ósea. Entonces, muy importante. O debutan con una metástasis cerebral y llega a la consulta, a la urgencia, con cuadros neurológicos, con convulsiones, con insuficiencia respiratoria, con disnea, con dolor tipo puntada de costado, con hepatomegalia, con ictericia, con trastornos en la piel, con adenopatías, con dolores y fracturas patológicas. Llegar a ese punto y diagnosticarlo no sirve de mucho. El paciente ya está en estadio 4. ¿Qué debemos hacer? Diagnóstico temprano. ¿Qué significa el diagnóstico temprano? No significa diagnosticarlo a las 5 de la mañana. Diagnóstico temprano significa buscar pacientes con potencial diagnóstico de cáncer de manera oportuna, adecuada. Y para eso necesitamos conocer cuáles son los métodos diagnósticos para cada patología. El rol de la cirugía oncológica juega un rol fundamental, pero tenemos que recordar que el cirujano no puede correr con el bisturí a las células tumorales. Entonces, la cirugía es una piedra fundamental. En estadios tempranos es la que tiene el intento curativo, ¿sí? La cirugía, en realidad, juega un rol fundamental en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, en el enfoque tratamiento con enfoque curativo, en el tratamiento paliativo del paciente y por supuesto también participa de lo que significa docencia, investigación y protocolos de investigación en cáncer, ¿sí? Forma parte del equipo y la cirugía oncológica es fundamental. Ejemplos de cirugía en cáncer para prevención. Ustedes han escuchado, por ejemplo, ya varias historias de artistas a nivel internacional que les han dado positivo para el breast cancer 1 o breast cancer 2, que es un gen de susceptibilidad para el cáncer. Resulta que la abuela tuvo cáncer de mama, la tía tiene cáncer de mama y ahora la hija que tiene 29, 30 años quiere saber si va a tener o no cáncer de mama. Existe una prueba que es el Breast Cancer One, surgió en Nueva York, en el grupo de mujeres judías askenazis, donde se encontró la presencia de un gen. Luego después nos dimos cuenta que no solamente ocurría en esa población judía askenazi de Nueva York, sino que las mujeres pueden tener mutado este gen y es el gen el cáncer de mama heredofamiliar, ¿sí? El Breast Cancer 1 y el Breast Cancer 2. Las mujeres hoy con antecedentes familiares
de primer grado de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, etcétera, y cáncer de próstata en el hombre, pueden hacerse este estudio con una muestra de sangre y saber que el caso que les dé positivo van a tener hasta un 60 o un 70% el riesgo de desarrollar cáncer y de morir de ese cáncer. El cáncer heredofamiliar ocurre generalmente con algunas características. Número uno, ocurre en mujeres jóvenes, a diferencia del cáncer, que en general es espontáneo, no genéticamente determinado, ocurre más que nada en mujeres en edad avanzada. Cáncer de mama ocurre arriba de los 50, 60 años. El cáncer de mama genéticamente determinado ocurre en mujeres menores de 40 años, 35, 36, 38, 25 años puede ocurrir cáncer de mama en mujeres con mutaciones de estos genes. Número dos, los tumores son generalmente bilaterales o múltiples. No solamente hay tumor en una mama, sino hay tumor bilateral en ambos ovarios o múltiples tumores. Entonces, en personas jóvenes generalmente son bilaterales. Y la tercera característica de los tumores genéticamente definidos o heredofamiliares es que estos tumores son agresivos, alta capacidad de invasión y rápidamente dan metástasis. Por lo tanto, son refractarios a los tratamientos convencionales y su pronóstico es sombrío. Es por ello que en este tipo de pacientes, por ejemplo, que tienen poliposis familiar múltiple, síndrome de Peutz-Jeghers y otros, poliposis familiar múltiple, la cirugía en esos pacientes, si en un pólipo el riesgo de desarrollar cáncer es alrededor del 10 al 20%, imagínense cientos de miles de pólipos en todo el tubo digestivo en estos pacientes. ¿Qué se hace? Se hace una hemicolectomía o una colectomía, dependiendo de eso, profiláctica, preventiva. Estas mujeres jóvenes, como una artista famosa que ustedes han leído en los medios de comunicación, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho, entonces, cuando les sale el gen positivo, consultan, y en Estados Unidos y en Europa se practica lo que se llama la mastectomía bilateral profiláctica. Controvertido éticamente, tiene sus vaivenes, pero la cirugía en este caso lo que hace es sacar todo el tejido mamario, una mastectomía radical bilateral. Sin embargo, esta mujer es probable que ya no se muera de cáncer de mama, pero ahora le queda el cáncer de ovario, el cáncer de colon, porque lo trae en sus genes las semillas del cáncer. Entonces, la cirugía juega un rol fundamental, por ejemplo, en aquellos niños eh, eh, que no han descendido los testículos oportunamente, y entonces en la detección de que no hay un testículo descendido, la cirugía como la orquiopexia, descender quirúrgicamente el testículo, evita tumores testiculares, por ejemplo, ¿no? Pacientes con colitis ulcerosa, pacientes con enfermedad de Crohn, pacientes con enfermedad tiroidea multiquística, etcétera, en los que se sabe que el riesgo de cáncer es muy alto. Si les digo que con el breast cancer 1 el riesgo de 60 a un 70% es altísimo en relación al tumor espontáneo de mama, que es 1 de cada 10 mujeres, es decir, es el 10%. El 10%, 1 de cada 10 mujeres va a ser cáncer de mama en su vida. Pero si tiene mutado el gen, 7 de cada 10 mujeres van a morir del cáncer de mama si tiene mutado el breast cancer 1 y el breast cancer 2. Entonces, la cirugía juega un rol preventivo, sí, hay indicaciones precisas donde la cirugía oncológica puede prevenir entonces el desarrollo de una enfermedad, que es cuestión de tiempo para que se desarrolle esa enfermedad. Ok, eso en cuanto a la prevención. En cuanto al diagnóstico, si el gold estándar del diagnóstico en oncología es justamente la observación de células tumorales al microscopio. Y eso lo hace y lo firma el patólogo. Ello, el patólogo necesita una muestra de células tumorales. Entonces, es importante que frente a un paciente con sospecha diagnóstica de cáncer, uno de los procedimientos que brinda la cirugía es obtener una muestra del tejido tumoral, ya sea del tumor primario o de las metástasis. Y eso es entonces su finalidad diagnóstica, ¿ok? Entonces, hoy se hacen laparotomías exploratorias, que pueden ser diagnósticas, hoy se hacen biopsias tumorales del tumor primario o secundario, y ya veremos que en el fin diagnóstico las biopsias pueden ser incisionales o excisionales, ¿sí?
Una biopsia incisional es la que se hace a través de un corte, generalmente con cielo abierto, para tomar una muestra del tumor o sacar todo el tumor. Y en ese caso, incisional a través de una incisión. Pero también se puede hacer a través de la piel, lo cual se denomina biopsia percutánea, ¿sí? Percutánea o transcutánea. Hoy, en realidad, la tecnología avanzó y las biopsias se pueden hacer de los tumores primarios. Por ejemplo, un tumor de pulmón puede llegarse a través de una broncoscopía. Las cavidades como las cavidades aéreas, digestivas, abdominales, torácicas, también pueden ser estudiadas. Una laparoscopía, una toracoscopía, una artroscopía, etcétera, se puede realizar, que son cirugías en menos, cirugías con mínimamente invasivas, que también nos ayudan en obtener muestras del tumor primario o de las metástasis. Hoy la radiología intervencionista, por ejemplo, que es una especialidad muy interesante, lo que hace es biopsiar a través de imágenes, guiado por imágenes. Un paciente que tiene un tumor en el hígado tiene dos opciones. Uno es que se haga una laparoscopía exploratoria y a través de la laparoscopía exploratoria abdominal podamos tomar una muestra de la lesión hepática y tener un panorama de lo que sucede a nivel de la cavidad abdominal. O podemos hacer una biopsia percutánea guiada por tomografía, ¿sí? Es decir, o por ecografía. A través de la piel se mete una aguja, un catéter, que va directamente guiado por la ecografía y por el hígado y por la tomografía, llega a la lesión, tenemos certeza que está dentro de la lesión porque está guiada por tomografía o por ecografía, y se obtienen las muestras correspondientes, ¿ok? Hoy entonces, tanto las cavidades, por ejemplo, las endoscopías, ¿sí? Endoscopía digestiva alta, baja, broncoscopía, o las laparoscopías o la toracoscopía nos permite hacer también toma de muestras. Pero también debemos buscar lesiones accesibles, superficiales, como por ejemplo los tumores de cavidad oral, labio, lengua, etcétera, las lesiones tiroideas que son accesibles a punciones directamente, entonces los tumores a nivel del aparato ginecológico también son accesibles para biopsias. Entonces, la otra finalidad de la cirugía en el paciente oncológico es justamente la fase diagnóstica, ya sea que se obtiene la pieza quirúrgica de todo el tumor o ya sea que se toma una muestra del tumor para estudiar y confirmar el diagnóstico. Eso es entonces muy importante, que el procedimiento quirúrgico para el diagnóstico juega un rol fundamental actualmente y lo hace el cirujano y también cada vez más participan médicos como el médico radiólogo intervencionista, por ejemplo, ¿no? La radiología intervencionista. Ok, además de prevención y de diagnóstico, el rol de la cirugía en el enfoque terapéutico ha jugado durante los últimos años un papel fundamental. Tenemos que decir que en los pacientes en los pocos pacientes que llegan con tumores en etapas tempranas, la cirugía con intento curativo es una buena posibilidad, ¿sí? La cirugía con intento curativo. Entonces, los tratamientos locorregionales son la cirugía y la radioterapia. Se llaman locorregionales porque solamente toman un órgano o una región, ¿sí? Cirugía de mama, por ejemplo, toma la mama y la axila, ¿sí? Por ejemplo, ¿ok? Entonces, son tratamientos locorregionales. Un campo de radioterapia que tome la mama y la axila es un tratamiento locorregional. Los tratamientos sistémicos son los que van a toda la economía, a todo el organismo, y generalmente son medicamentos que se administran por vía endovenoso o por otras vías, pero que llegan a la sangre finalmente. Entonces, la cirugía juega un rol también a nivel terapéutico, por supuesto, hubo intento curativo, que son pocas las oportunidades, pero puede haber cirugía con intento curativo. Cirugía citorreducción, o debulking tumor, también llamado, que significa hay un gran tumor, voy a reducir la masa tumoral para que le pueda dar tratamientos posteriores. El tratamiento primario lo da la cirugía o la radioterapia, y el tratamiento que es posterior, complementario, se denomina adyuvante.
adyuvante. Entonces, la cirugía hace el tratamiento primario y luego puede recibir quimioterapia adyuvante. Cuando primero se da tratamiento sistémico y después tratamiento locorregional, se denomina, por ejemplo, quimioterapia neoadyuvante. Primero le doy quimio, intento reducir el tumor con quimio y después lo llevo a una cirugía mucho más práctica con el tumor reducido. A eso se denomina adyuvancia o neoadyuvancia, ¿ok? Los tratamientos adyuvantes o complementarios. Entonces, podemos obtener tejido tumoral para diagnóstico histológico, tratamiento primario en enfermedad localizada, muy interesante, se puede dar sola, pero en general hoy prácticamente casi todos los pacientes que han sido operados deben ser evaluados por el oncólogo médico para decidir si requiere tratamiento adyuvante complementario, porque si no, las cifras de recidiva en los próximos 6, 12, 24 meses son del 40 al 60% si solamente lo dejamos con tratamiento quirúrgico. Citorreducción, reducción de masa tumoral, resección con intento curativo y también, por supuesto, puede haber cirugías de emergencias oncológicas, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que está obstruido por un cáncer de colon o un cáncer gástrico requiere una cirugía de emergencia, ¿sí? Cirugía de emergencia. Un paciente que tiene hipertensión endocraniana por metástasis cerebrales también puede requerir una emergencia oncológica. O pacientes con fracturas patológicas de columna, con compresión de la médula espinal, pueden requerir tratamientos quirúrgicos de emergencia. O un paciente que llega a emergencia del hospital o de la clínica con disnea e insuficiencia respiratoria y en el examen clínico detectamos que hay pleural masivo, un pulmón o los dos están tapados de líquido. En ese caso se requiere entonces un procedimiento quirúrgico para hacer un drenaje del líquido y aliviar al paciente. Por supuesto que también cada vez más hay cirugía reconstructiva y de rehabilitación, que no solamente se habla de atacar el tumor, sacar el órgano, sino que hoy se habla de conservación de la extremidad, conservación del órgano, conservación de la función. Esto es muy importante en el concepto quirúrgico actual. Y entonces ahí la cirugía resectiva debe ir acompañada casi inmediatamente de la cirugía reconstructiva o de rehabilitación. También en algunos casos la cirugía juega un rol en la paliación de los síntomas relacionados con el tumor, por supuesto, ¿sí? Si hay síntomas muy importantes, se puede hacer cirugía paliativa. No es con intento curativo, pero es para disminuir el dolor, las complicaciones, etc. Un paciente que tiene un cáncer inoperable de estómago, puede haber una cirugía paliativa, ¿sí? Puede hacer, por ejemplo, una apertura, una ileostomía, por ejemplo, ¿sí? Una ileostomía es una cirugía rápida, práctica, que lo que hace es que el paciente no se muera sin alimentarse, sino que se apertura a nivel del ilion, por ejemplo, ¿no? Ya hemos hablado de la profilaxis en el paciente de alto riesgo, como también hemos estado mencionando. Entonces, lo que hemos podido revisar el día de hoy es algunos conceptos que tienen que ver básicamente con los roles de la cirugía dentro del paciente oncológico. La resección oncológica puede ser una resección oncológica R0, ¿sí? R0 es cuando el tumor ha sido resecado completamente y no se deja lesión tumoral visible, no hay lesión tumoral residual. Esto es el factor pronóstico más importante. Hace pocos años salió publicado que el cirujano que opera a un paciente con cáncer constituye un factor pronóstico importante del paciente. Por lo tanto, los pacientes oncológicos deben ser intervenidos por especialistas entrenados en pacientes con cáncer, con experiencia, porque una cirugía oncológica no realizada adecuadamente está asignando el mal pronóstico del paciente. Por ejemplo, un paciente llega a la consulta, a emergencia, está internado o se opera por un tumor y la cirugía es incompleta, se dejó tumor macroscópico, es una cirugía R1, no es una cirugía R0 completa, por diversas razones. Entonces, si no se pudo resecar R0, es decir, no dejar lesión tumoral, ese paciente está condenado a no a recaer, sino que hay persistencia de enfermedad. Y a los pocos 2, 3, 4 meses va a volver a crecer el tumor a lo que era antes y van a haber complicaciones y prácticamente la supervivencia y la respuesta es muy baja
en estos pacientes. Entonces, el cirujano que ve pacientes con cáncer tiene que ser un cirujano oncológico entrenado, con experiencia suficiente para abordar este tipo de cirugías complejas generalmente, ¿sí? R0 entonces es cuando no se deja enfermedad residual microscópica o macroscópicamente visible, y R1 es cuando se deja residual eh, macroscópica. Entonces, este es un factor pronóstico fundamental para los pacientes con cáncer. Ok, de esta manera entonces hemos visto un panorama rápido de lo que significa el rol fundamental de la cirugía en el paciente con cáncer. A algunos de ustedes seguramente les va a interesar profundizar en esta especialidad, ya sea cirugía oncológica, oncología médica, etcétera, y sepan que esta especialidad brinda la posibilidad no solamente de ver pacientes, sino de incursionar en investigación, en docencia, en educación, por supuesto, en publicaciones, con muchas de las otras especialidades que ustedes también van a poder ver. Muy bien, quiero parar aquí esta presentación y dejar, si existen preguntas, con mucho gusto para poder responderlas. Doctor, buenas noches. De acuerdo a lo que acaba de explicar, de que tiene que sacarse todo el tumor y se quedan residuos, puede volver a crecer. Al momento se convierte en más agresivo o viene con el mismo estadio. Excelente pregunta, Marjorie Rubí Cortés Olano. El cáncer debe ser considerado como una urgencia médica terapéutica. Este es un concepto que a veces en nuestro entorno no lo vemos. ¿Qué significa? Significa que entre el diagnóstico y el tratamiento deben ocurrir entre 2 y 5 días. Ustedes piensen cómo son los flujos en los hospitales, independientemente de la pandemia, antes de la pandemia. El paciente viene de la consulta, pasado por 3 médicos, llega al hospital, se le pide una tomografía, se tardan 1 o 2 meses para la tomografía, etc. Esos tiempos, esos intervalos hacen dos cosas. Número uno es que el tumor sigue creciendo y está progresando. Y número dos es que se genera resistencia, ¿sí? Resistencia. Hay 4 R's en las células tumorales, ¿sí? 4 R's. Una es la de resistencia. Pero cuando se hace una cirugía o una reducción a un paciente y se lo deja sin ningún tratamiento posterior, ocurre la otra R que se llama repoblación tumoral. Si recuerdas, yo mostré la cinética tumoral, que es una curva logarítmica que asciende hasta que llega arriba de 1 centímetro y entra en una meseta. Nosotros resecamos un tumor, pero dejamos lesión persistente. Las células persistentes que no reciban tratamiento posterior van a ser estimuladas para un crecimiento mucho más rápido, y ese crecimiento puede llevar, por supuesto, a una anaplasia, a mayor agresividad y a resistencia a los tratamientos posteriores. Es por eso que el enfoque del paciente oncológico debe ser considerado una verdadera urgencia médica terapéutica. En la práctica vemos que muchos pacientes se dilatan meses y a veces años. Y cuando llega el momento de decidir, el paciente ya no está porque ya falleció dando vueltas diagnósticas en el sistema de salud. En conclusión, entonces, R0 no es que va a recidivar. R0 significa que se sacó el tumor de manera macroscópicamente, no se dejó nada. ¿Ok? R1 es cuando se dejó lesión macroscópica visible. Entonces, eso es importante. En consecuencia, el R1, es decir, sale el cirujano y se le pregunta en su informe de la cirugía, ¿quedó enfermedad residual? Sí, quedó. No pude sacarlo, estaba pegado al vaso sanguíneo, estaba pegado al órgano, no tenía plano de disección, dejé tumor. ¿Eso qué es? R1. Si dejó tumor, no es recidiva, es persistencia del tumor. Persistencia del tumor. Ese paciente rápidamente, con lesión persistente, debe ingresar a protocolos de tratamiento. De lo contrario, lo que hemos hecho es reducir el tumor, citorreducción, y el tumor va a empezar a crecer de manera más rápida, ya que bajamos en la curva de crecimiento o de cinética tumoral. Por eso es que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Un retraso de meses en el tiempo
puede llevar a cambio de estadio tumoral. Un paciente puede consultar en estadio 2, 8 meses más tarde va a ser un estadio 3 o estadio 4. Pero además de ser un estadio más avanzado, lo cual empobrece el pronóstico, se genera resistencia. Cada replicación de la célula tumoral ocurren mutaciones. A mayor número de mutaciones, mayor posibilidad de resistencia tumoral. Tratamientos. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, ahí tienen los 4 o 5 conceptos básicos que tienen que ver con los roles de la cirugía en el paciente con cáncer, los tipos de cirugía, cuándo la cirugía es preventiva, cuándo es diagnóstica, cuándo tiene finalidades terapéuticas y cuándo se usa de manera paliativa. Es básicamente, el día de hoy queríamos mostrar esos conceptos y además que ustedes vean la importancia y la necesidad de profundizar sus conceptos como médicos, como futuros médicos, en temas de cáncer y de pacientes con cáncer, ya que hagan lo que hagan en el futuro, van a encontrarse con pacientes con cáncer. Muy bien, si hubiera alguna otra pregunta de alguien más, con gusto para responderles, y si no, vamos a ir finalizando la actividad del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta más, desearle éxitos a todos ustedes en el examen, pero no solo en el examen, no solo estudien para el examen, sino estudien para generar competencias de buenos profesionales, de buenos médicos. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Doctor. Gracias, doctor. Es